y sus políticas. Está con nosotros Ramiro Castiñeira, es economista, director de Ecométrica. ¿Te gusta eso que te digan que sos el predilecto de Milei o no te gusta? Me parece exagerado. ¿Por qué exagerado? Pero si te... A ver, te sigue en Twitter. A mí no me sigue Milei, por ejemplo. A vos te sigue. Te likea todo. A mí no me likea nada. Digo, te retuitea. Evidentemente tiene ¿Sabes lo que pasó? ¿Algún talento tenés o no? Los liberales, si querés, encontramos micrófono y espacio para charlar dentro de las redes sociales. Usualmente el argentino no tenía acceso a la posición de la cultura liberal y de repente nosotros encontramos espacio para empezar a debatir y empezar a hacer la batalla cultural en las redes sociales. Venimos hace una década haciendo eso. Yo conozco a Javier Milei, a José Luis Espera y a tantos economistas que vienen batallando desde hace décadas y encontramos ahí en las redes sociales y principalmente en Twitter ese medio como para poder hacer la batalla. Y punto no menor, tanto Javier me da un retweet desde hace años, cuando él tenía 5.000 seguidores. Era panelista no, de acá. ahora es la casualidad que es presidente, pero... Antes también te retuiteaba. Claro, la batalla cultural la arrancamos hace un montón de años atrás. Te voy a leer dos índices que estoy leyendo acá del diario. La industria cayó 21.2 en marzo. La construcción retrocedió 42.2 en la Argentina. Las fábricas tuvieron una baja del 6.3 y las obras 14.2. Acumulado el primer trimestre. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos? A ver, en la previa de las elecciones, en el marco del Plan Platita, cualquier economista te estaba hablando de que acá se estaba armando una crisis. El Plan Platita se iba a transformar en el Plan Bombita, que ¿no? Primero se infla la bomba y después explota. Primero fue el inflar los bolsillos con plata, ¿no? con la emisión monetaria, y todo economista te decía que esa emisión monetaria iba a llegar a los precios. Bueno, finalmente llegó a los precios, llegó a las góndolas, finalmente terminó en un colapso del nivel de actividad del cual estamos viendo. Es la consecuencia del Plan Platita lo que se está viviendo actualmente en Argentina. ¿Y se sale de esto? ¿Salimos? Mira, es interesante, el mes pasado dos bancos internacionales privados, el JP Morgan y el Morgan Stanley, largaron cada uno dos reportes hablando de Argentina. Ajá. Primero sorprendidos de los avances que se lograron en tan poco tiempo en Argentina, principalmente parar evitar una hiperinflación en Argentina, lograr equilibrio fiscal. Pero algunos dicen que es trucho el equilibrio fiscal, que es porque no le pagaron a Camesa, por ejemplo, que le ofrecieron un bono ahora. Mira, el peronismo tampoco le pagaba a Camesa y tenía déficit. Así que... Está bien, pero a digo... las provincias, a las universidades... Claro, pero dicen que en el recorte que es trucho. Bueno, vamos a ver si finalmente es trucho. Como todas las cuestiones, a la larga todo sale a la luz. Por mi análisis, el déficit fiscal está colapsando directamente. Quizás no llegará a cero, puede ser, pero está colapsando. Te estoy hablando de que un déficit fiscal de 15 puntos del PBI entre el Gobierno Nacional y el Banco Central está bajando a más o menos 3 puntos del PBI. Es decir, mínimo hay un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI. Vos me decís, no son 12, son 10. Bueno, dale, lo veremos en breve. En breve saldrán los datos. Ramiro, a ver, ¿me esperás un minutito? Vos tenés algo de Lanari, ¿no? Sí. Javier Lanari, subsecretario de Comunicación de Presidencia, fue retuiteado recién por Milei. A ver, ¿lo tenemos para mirarlo? Dice, habla de la inflación de mayo. A ver. Ahí está. Dice que en la primera semana de mayo los precios subieron 1.6%. La inflación núcleo este mes se ubicaría en 3,5 y 4%. No es magia, es motosierra y superávit. Claro, porque la de la ciudad dio 9,8 la total, pero acá lo que está hablando de la núcleo por debajo del 4%, ¿no? La núcleo son los alimentos. Sí, es la que hay que tener en cuenta para el mediano plazo. ¿Eso es un logro, Ramiro? Por supuesto que es un logro y es la consecuencia. A ver, la inflación es un fenómeno monetario que solo se explica por emisión de dinero. Punto. No es multicausal la inflación. Vos emitís, tenés inflación. No emitís, afloja la inflación. En consecuencia, lo que se está viendo acá es justamente que el Gobierno Nacional apenas llegó, apagó la maquinita. O si querés, para no ser tan drástico, la reduzco y notoriamente. Ahora, estamos esto hablando déjame poner dos números para tener magnitud de lo que estamos hablando. Por ejemplo, por los intereses de las LELIQ, en octubre del año pasado se estaban emitiendo 5 billones de pesos a precio de hoy. Hoy se está emitiendo, después de bajar la tasa de interés, 1,5 billones. El déficit fiscal
Por ejemplo, en octubre usualmente el gobierno solía tener 1 billón de déficit fiscal. Ahora el gobierno está en equilibrio fiscal. Entonces vos pasaste de emitir Ramiro, 6 billones a precios de hoy a 1,5 billones. Ahora, yo quiero... Espera un poquito, a la economía familiar. Espera un poquito, a eso voy. Vos acá, digo, este gráfico, esto es fantástico. Claro. Es alentador, es fantástico, es una luz en el túnel. Que vos tengas, después de tener 50% de inflación, que tenga la núcleo en 3 puntos, es fantástico, fantástico. Ahora, te tengo que hacer esta pregunta. Hay gente que nos está viendo que no da más. Que el ajuste ya, no sé, quemaron la joya de la abuela. Algunos dejaron las prepagas, otros sacaron a los chicos del colegio privado, otros ya no consumen prácticamente, ya la heladera no está llena. Sí. Cuando, digo, a lo mejor el que te votó, te bancó, te está bancando, dicen, pero esta gente es honesta, no chorea. ¿Me entendés? Porque es un valor en Argentina tener un político honesto o un funcionario honesto. Sea cual fuera el partido político, no vamos a estigmatizar. Yo lo que digo es, ¿qué le decís a ese ciudadano argentino que la está pariendo, que la está sufriendo, que quiere saber cuándo rebota la economía o de qué manera va a rebotar la economía? Imagínate la inflación como la niebla cuando uno maneja, ¿no? Cuando uno está manejando y aparece algo de niebla, empezás a perder el horizonte. Sí. Cuando la niebla es brutal, imagínate ya un diluvio que no se pone, ¿no? O niebla cerrada por completo. Niebla cerrada y ya directamente diluviando, todo el mundo que hace. Va y ya deja el auto al costado porque ya no ves hasta que se disipe porque es imposible, ni con luz baja. Exactamente, ya ni con luz baja, ni bajando un poco la velocidad, directamente te parás. Argentina llegó a 300% de inflación después del plan Platita, lo que le dejó el gobierno saliente, y por lo tanto toda la economía ya dijo, no puedo estimar un precio. Ya no sé si lo que estábamos vendiendo gano o pierdo la semana siguiente. Entonces, toda la economía, vos recién me contabas que frenó la industria, fue eso, que ya no había sistema de precios en la economía, todos frenaron un segundo. ¿Y ahora qué está sucediendo? Esa niebla se empieza a disipar. Ahora, como bien lo estás mostrando, la niebla se empieza a disipar, empieza el sector privado a empezar a ver, no la semana siguiente, el mes siguiente, y como para cualquier país desarrollado, la década y media siguiente. Ahora, Ramiro... Ahí es cuando vuelven a salir a ruta y en consecuencia ahí, cuando baje la inflación, el nivel de actividad va a empezar a recuperarse, producto de que se disipa la niebla y el sector privado nuevamente emprende su negocio, su vida privada. ¿Y cuándo va a pasar, Ramiro, eso? Porque hay coincidencia entre todos los economistas liberales que vos hacías referencia en el rumbo. Claro. Nadie discute el rumbo. Ahora hay algunas diferencias en la implementación por parte de Caputo, en las medidas financieras, si no hay alguna situación de manejo, de dibujo, digamos, o de alguna maniobra financiera para tratar de acelerar los plazos o mejorar los índices, etcétera. El rumbo está claro. Ahí está la discusión de algunos economistas respetables también liberales. Con lo que está haciendo Caputo, ¿alcanza o hace falta otra etapa? ¿Empezaría después otra etapa, algo nuevo? Viste, en un momento te estaba citando 2 informes de afuera de 2 bancos privados que le escriben a sus clientes. ¿No? Después llegó a la Argentina, pero no estaba hecho para la Argentina, sino para los clientes del exterior. Están previendo desde afuera, una lectura desde afuera, ¿no? Están hablando de que Argentina pasa de una inflación del 300% a 30% el año que viene. Ajá. Y el rebote económico de una caída del 4%... En este año 24. Terminaría el 2025 con una inflación para todo el año entre el 30 y el 40 y un rebote económico para el año que viene también entre 3 a 5%. Es decir, la macroeconomía es como un transatlántico, no vas a tener respuesta inmediata. Todas las medidas, por ejemplo, estamos viendo, el plan Platita lo sufrimos ahora. Bueno, las medidas que se está tomando en este momento el gobierno de equilibrio fiscal, recuperar el superávit externo, recuperar reservas, desarmar todo lo que fue la bola de las LELIX, todas esas va a tener su resultado principalmente para el año que viene, ya va a ser evidente. O sea que, como decía el Sogaray, otro economista liberal, que hay que pasar el invierno, ahora hay que pasar el 24. Hay que pasar el 24. La macroeconomía exige tiempo. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿está en mente en el gobierno aplicar alguna medida como la que aplicó Menem en el 91, que fue revolucionaria, después de 2 años
o año y medio de tener que lidiar con la hiper de Alfonsín. La convertibilidad, decís. Que fue la convertibilidad. Digo, ¿está en la mente del gobierno una medida de esa naturaleza que desplome la inflación directamente? Para desplomar la inflación, a ver, hay 200 países en el mundo, solo 5 tienen los niveles de inflación que tiene Sí, eso Argentina. lo sabemos. Nigeria, No, pero vos fíjate de lo que estamos hablando. De los 5 son todas dictaduras o Líbano, regímenes Siria totalitarios. o guerras. Menos Argentina, que democracia. O ¿Y sea, entonces? Argentina hizo locura. Entonces, la idea es hacer lo que hace cualquier país normal. ¿Qué hace cualquier país normal? Esto, lo que estábamos viendo en ese gráfico. Dejar de emitir. Entonces, para dejar de emitir, ¿vos qué necesitas? Cuentas públicas sanas para tener una moneda sana, lo que te va a permitir el desarrollo y el crecimiento económico. Estamos en la primera etapa. Conseguir primero, ni moneda nos dejaron. Conseguir la moneda... conseguir el equilibrio fiscal para dejar de emitir y por consecuencia tener la moneda. Estamos en esa etapa, pero fíjate que ya fue tan rápido los resultados, porque también fue rápido el ajuste y las medidas que se tomaron, que estamos hablando que para mayo las proyecciones del sector privado son inflación del 4%. Veníamos de 25%. Está bien, pero no me contestaste la pregunta. A Menem le llevó 1 año y medio. Sí. Milei, ¿tiene en mente alguna medida de tipo monetaria Sí. similar a la convertibilidad del 91? Cuando yo lo escucho hablar, a mí me da la sensación que tiene como objetivo la competencia de monedas. Que la competencia de monedas es lo que sucede en cualquier país del mundo, ¿no? De que el ciudadano trabaja, pagó los impuestos, le queda una plata y con esa plata se compra la moneda que quiere, sin pedirle autorización al Estado, sin pedirle autorización absolutamente a nadie. La libertad ante todo. Bien, Bueno, Estel. ¿cómo se genera este rebote, este crecimiento en B que dice Milei cuando en este momento dice los salarios ya le empezaron a ganar a la inflación, pero la gente en la realidad dice no puedo pagar la factura de luz, de gas, que me vino 3, 4 veces más? ¿Cómo resolvés ese reacomodamiento de precios? ¿En esa instancia estamos? ¿Cómo salís de ahí? Estamos en la instancia de que se desplomó el salario, ¿no? Mostró una caída muy fuerte por la aceleración inflacionaria que vimos. Y ahora con el freno de la inflación, como recién estábamos viendo los gráficos, y lo comparte todo el sector privado, de hecho ese gráfico es del sector privado, pero están todas las consultoras más o menos Pero en los ese mismo salarios número. quedaron bastante más abajo. Por supuesto, y como fue, si querés, la salida del 2002, que después que se desplomó No el salario, homologan las le empieza paritarias a por ganar, encima. paulativamente le empieza a ganar, la economía empieza a crecer, y cuando empieza a crecer hay mayor productividad, por lo tanto se puede pagar mejor salarios, y en consecuencia el salario le gana a la inflación. Y no sé si serán B, si serán pipa, esas son discusiones que lo veremos, a ver cómo finalmente se dio el rebote económico, pero el rebote económico, ya te digo, ya lo está previendo, por ejemplo, las proyecciones del REM, es decir, del sector privado, el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, también prevé un rebote económico. Desde afuera también se prevé un rebote económico, así que el análisis del sector privado es que las medidas que se están tomando va a permitir el rebote económico, después de la tragedia que vivimos, después del plan Platita. Buenísimo, gracias.